Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en nuestro canal, su lugar favorito para descubrir todo sobre el mundo del espectáculo turco, esos dramas que nos roban el corazón, los actores y actrices que nos hacen suspirar y, por supuesto, los secretos mejor guardados de la farándula otomana. Hoy prepárense porque vamos a destapar una bomba informativa, un secreto que ha estado circulando en los pasillos de la televisión turca y que hasta ahora muy pocos conocen. Vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas, dos talentos innegables que han conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Si son tan fanáticos como nosotros de las producciones turcas, seguro los conocen de sobra. Burak, con su irresistible encanto y su mirada penetrante, nos ha cautivado en papeles como Vali Bey en El Sultán y, por supuesto, como Kemal en Kara Sevda, una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. ¿Y qué decir de Neslihan con su belleza natural y su capacidad para transmitir emociones complejas? La hemos visto brillar en Kara Sevda también, como la inolvidable Nihan, y en otras producciones como Sefirin Kizi, donde demostró una vez más su enorme talento. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan desmenuzando los detalles de sus series y actores favoritos, si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre traemos información fresca, análisis profundos y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Seguramente muchos de ustedes se preguntan, ¿qué secreto se esconde detrás de Burak y Neslihan? ¿Qué conexión, además de la profesional, une a estos dos grandes actores? Bueno, la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un tanto compleja y tiene varios matices. La verdad es que la relación entre Burak y Neslihan, al menos durante las grabaciones de Kara Sevda, fue, digamos, tensa. Sí, así como lo oyen. A pesar de que sus personajes en la serie, Kemal y Nihan, vivían un romance apasionado y lleno de obstáculos, la realidad fuera de cámaras era muy diferente. A lo largo de los años, han circulado numerosos rumores sobre la mala relación entre ambos. Algunos medios de comunicación turcos llegaron a afirmar que existía una fuerte rivalidad profesional entre ellos, que competían por el protagonismo y que incluso evitaban interactuar fuera de las escenas que debían grabar juntos. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas apunta a que el ego de ambos era bastante grande y que, al ser dos figuras muy populares y con una trayectoria sólida, les resultaba difícil ceder terreno al otro. Otra teoría sugiere que la química entre Burak y su esposa, Fariye Evcen, quien también es una reconocida actriz, generaba ciertos celos en Neslihan, o al menos eso es lo que decían las malas lenguas. Recordemos que en ese momento Burak ya estaba en una relación formal con Fariye, y la pareja era constantemente asediada por los paparazzi y admirada por el público. Se decía que Neslihan sentía que la atención mediática se centraba demasiado en Burak y Fariye, eclipsando su propio trabajo en la serie. Esta teoría, aunque condimentada por el picante del chisme, tiene un cierto asidero en la realidad. La relación entre Burak y Fariye era un torbellino mediático, una historia de amor de cuento de hadas que se vendía muy bien en las revistas del corazón. La prensa rosa turca, siempre ávida de romances y escándalos, no dejaba de cubrir cada detalle de su relación, desde sus paseos románticos hasta sus proyectos profesionales juntos. En este contexto es comprensible que Neslihan, una actriz talentosa y ambiciosa, pudiera sentirse un tanto relegada. No se trata necesariamente de celos en el sentido romántico, sino más bien de una sensación de injusticia, de no recibir el reconocimiento que sentía merecer por su propio trabajo. El mundo del espectáculo es un campo de batalla por la atención, y a veces, incluso los actores más exitosos pueden sentirse eclipsados por el brillo de otras estrellas. Otra posible explicación, que a mi parecer es la más probable, es simplemente que sus personalidades no congeniaron. No todos estamos destinados a llevarnos bien con todo el mundo, ¿verdad? Y en un entorno de trabajo tan intenso como el de una serie de televisión, donde las jornadas son largas y el estrés es constante, las diferencias personales pueden exacerbarse fácilmente. Además de eso, debemos tener en cuenta que ambos actores son extremadamente profesionales y dedicados a su trabajo. Es posible que hayan tenido diferentes enfoques sobre CEU superíndice 3 mo abordar sus personajes o CEU superíndice 3 mo interpretar ciertas escenas, lo que pudo haber generado fricciones en el set.
La creación de un personaje, la interpretación de una escena, es un proceso complejo y subjetivo. Cada actor tiene su propio método, su propia forma de conectar con el personaje y de transmitir sus emociones. Cuando dos actores tienen visiones diferentes sobre cómo abordar una escena en particular, pueden surgir desacuerdos y tensiones. No se trata necesariamente de una falta de respeto o de una actitud poco profesional, sino simplemente de una diferencia de criterio artístico. Imaginen, por ejemplo, que en una escena clave Burak consideraba que Kemal debía mostrar una contención estoica, mientras que Neslihan creía que Nihan debía expresar abiertamente su desesperación. Estas diferencias de interpretación, aunque sutiles, pueden generar fricciones en el set y afectar la dinámica entre los actores. Pero, ojo, no todo es blanco o negro. No estamos diciendo que Burak y Neslihan se odiaran a muerte o que se la pasaran peleando todo el tiempo. Simplemente su relación superíndice 3N no era tan cercana ni tan amistosa como la que se suele ver entre compau más menos eros de trabajo que tienen una buena química. A pesar de las posibles tensiones y diferencias, ambos actores eran profesionales y cumplían con su trabajo de manera impecable. Sabían que el éxito de la serie dependía de su capacidad para trabajar juntos y para crear una química creíble en la pantalla. De hecho, en varias entrevistas, ambos han sido muy cuidadosos al hablar el uno del otro, evitando hacer comentarios negativos o polu copyright micos. Han reconocido el talento y la profesionalidad del otro, pero sin entrar en detalles sobre su relación superíndice 3N personal. Esta cautela al hablar el uno del otro es una señal reveladora. En el mundo del espectáculo, las relaciones entre compañeros de trabajo suelen ser un tema recurrente en las entrevistas. Los actores suelen hablar con entusiasmo sobre la buena química que tienen con sus compañeros, sobre las risas que comparten en el set y sobre la amistad que ha surgido durante las grabaciones. Cuando un actor evita hablar en detalle sobre su relación con otro compañero, o cuando sus respuestas son vagas y genéricas, es probable que exista una cierta tensión o incomodidad. En el caso de Burak y Neslihan, su silencio elocuente hablaba por sí solo. No había declaraciones explosivas ni acusaciones directas, pero tampoco había muestras de afecto o camaradería. Simplemente un respeto profesional y una evitación estratégica del tema. Incluso hace algunos aún más menos os, Neslihan publicó superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales felicitando a Burak por el nacimiento de su hijo Karan. Un gesto que, si bien puede parecer trivial, demuestra que al menos existe un respeto mutuo entre ellos. Este gesto, aunque pequeño, es significativo. En un mundo donde las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación masiva y de expresión personal, un mensaje de felicitación puede tener un gran impacto. El hecho de que Neslihan se tomara el tiempo de felicitar a Burak por el nacimiento de su hijo, Karan, demuestra que a pesar de las posibles diferencias que pudieran existir entre ellos, había un cierto nivel de respeto y consideración mutua. No se trata necesariamente de una reconciliación pública ni de una demostración de amistad incondicional, sino simplemente de un gesto de cortesía y de reconocimiento humano. Es una señal de que, a pesar de todo, ambos actores son capaces de dejar de lado sus diferencias personales y de celebrar los momentos importantes en la vida del otro. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es que, a pesar de que en la pantalla nos hicieron creer en un amor eterno, la realidad fuera de Maras era mucho más terrenal y probablemente menos romántica. El secreto es que a veces las apariencias engañan más menos y que no todo lo que brilla es oro. La magia de la televisión reside en su capacidad para crear ilusiones, para transportarnos a mundos fantásticos y para hacernos creer en amores imposibles. Los actores son los artífices de esta magia, los encargados de dar vida a los personajes y de hacernos sentir sus emociones. Sin embargo, detrás de la pantalla, la realidad es mucho más prosaica. Los actores son seres humanos como cualquier otro con sus propias virtudes y defectos, con sus propias ambiciones y frustraciones. Su trabajo es representar una historia, no vivirla. Por lo tanto, es ingenuo esperar que la química que vemos en la pantalla se traduzca automáticamente en una relación personal igual de intensa y apasionada. El secreto, en definitiva, es que Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, dos grandes estrellas de la televisión superíndice 3N turca, supieron separar su vida personal de su vida profesional y cumplieron con su trabajo de manera impecable, dándonos interpretaciones memorables en Karasevda, a pesar de las posibles diferencias que pudieran existir entre ellos. Y eso, mis amigos, es digno de admirar.
La profesionalidad es una cualidad fundamental en cualquier ámbito laboral, pero es especialmente importante en el mundo del espectáculo. Los actores, a pesar de las presiones y las exigencias del trabajo, deben ser capaces de dejar de lado sus problemas personales y de cumplir con sus obligaciones profesionales. Burak y Neslihan demostraron ser unos profesionales consumados. A pesar de las posibles tensiones y diferencias que pudieran existir entre ellos, fueron capaces de trabajar juntos de manera eficiente y de ofrecer actuaciones convincentes que cautivaron al público. Su dedicación y compromiso con su trabajo son un ejemplo para otros actores y una muestra de que la profesionalidad puede superar cualquier obstáculo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan. Recapitulando, descubrimos que aunque en la pantalla nos hicieron creer en un romance idílico, la realidad fuera de CU Maras era un poco complicada. Existieron tensiones, posibles rivalidades y diferencias personales, pero ambos actores supieron mantener la profesionalidad y entregaron actuaciones brillantes en Kara Sevda. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta AQ. Significa mucho para nosotros que nos acompañen más o menos en esta aventura de descubrir los secretos del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Les sorprendió superíndice 3 esta información superíndice 3N? ¿Creen que la rivalidad entre Burak y Neslihan afectó superíndice 3 o actuación superíndice 3N en Kara Sevda? ¿Conocen algún otro secreto sobre estos dos actores? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos muy pronto con S secretos, S chismes y S información superíndice 3N sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Hasta la superíndice 3 Sima.